¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Politeya, su espacio de reflexión sobre la historia, la economía, la política, la cultura y la sociedad y otros temas. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 2 de la novela Vida, novela que yo escribí a los 18 años y la volví a reescribir hace unos 2 o 3 años más. Entonces, hoy hablaremos del capítulo 2, que es el sueño. Espero que les guste y comenzamos. Capítulo 2. El sueño. De pronto aparecí frente a un bosque de exuberante follaje que estaba inmerso en una intensa bruma gris y desoladora que inspiraba miedo. El solo presenciar aquel paraje donde solamente había un camino por medio de aquel lugar y decidí recorrerlo. Al ir avanzando se escuchaban gritos y lamentos desgarradores de almas que penaban en aquel siniestro lugar. Las piernas me temblaban a cada paso que daba, era tan agobiante aquel ambiente de tristeza que casi podía sentir la falta de aire entrar a mis pulmones. A pesar de todo, seguí en aquella vereda, hasta que pude ver una especie de castillo que estaba en medio de la nada. Llegué a donde parecía ser el acceso principal y en la parte superior de la entrada tenía algo similar a un marco metálico, con una inscripción que decía: Paraíso, agobio o felicidad terrenal. Al término de leer aquella inscripción en la puerta, se estremeció y comenzó a abrirse. Al mismo tiempo que surgía una voz desde el interior del castillo que me hacía la siguiente pregunta: ¿Quieres saber qué es el paraíso? Al escuchar esa voz y al hacerme esa pregunta, yo en estado de miedo y de sorpresa, contesté de manera temerosa y titubeante: Sí, sí quiero conocer el paraíso. Mientras caminaba hacia el acceso del castillo, pensaba en silencio si realmente quería conocer qué era lo que realmente era el paraíso, que para mí en la vida real desconocía su significado, y si había algún lugar o una cosa que se pudiera denominar así. Al entrar en aquella construcción, la voz se dirigió de nuevo hacia mí y me vociferó: Entra y sé testigo del paraíso que la humanidad sueña y que nunca tendrá. Comencé el recorrido dentro de aquella construcción, donde había un pasillo que estaba cubierto de oscuridad, por lo que mi andar era lento y con frecuencia me tropezaba. Después de unos minutos llegué a un punto donde pude observar una cortina de finos diamantes, que reflejaban rayos de luz desde el interior del pasillo donde me encontraba. Era un espectáculo único, ya que las líneas de la luz iban de un lugar a otro. Seguí caminando hasta que crucé aquella cortina de diamantes, y mis ojos resplandecieron ante la belleza que se postraba frente a mí. El escenario era un bosque lleno de animales, plantas de todo tipo por todos lados. En algunos puntos se encontraban montañas en las que la punta de su pico se podía distinguir una nieve de color blanco, idéntico a las nubes del cielo. Había muchas cosas naturales, hermosas, por lo cual inicié mi recorrido en aquel lugar hasta que llegué junto a un río grande y hermoso, con su agua transparente y cristalina, donde se podía ver hasta el fondo del río. Observabas cómo los peces y los animales acuáticos nadaban en ese río tan bello. Todo aquel espacio emanaba una paz que no se podía explicar, pero que se percibía a cada paso que uno daba. No había nada en este escenario de ensueño que pudiera interrumpir ese fascinante estado de bienestar que producía la naturaleza. Muy emocionado y lleno de asombro, seguí caminando por la vereda del lugar. Sentía la necesidad de conocerlo en toda su magnitud. Aquel paraje incitaba a conocer.
A lo largo de mi recorrido, los árboles estaban colmados de frutas frescas. El sol era brillante, pero no quemaba ni tampoco deslumbraba, al quererlo mirar de frente. Nada de lo que ahí se encontraba te hacía el más mínimo daño. Después del paso de un tiempo de estar recorriendo aquel hermoso bosque, me topé de frente al río, y al observar el agua que tenía quise tomar un poco de ella, para lo cual me incliné y frente del río con mis manos tomé un poco de agua y me la llevé a la boca, sin darme cuenta que ese movimiento hizo que me desequilibrara y caí de frente en ese río que, a pesar de que no era muy grande, sí era muy profundo. Estaba desesperado por salir porque sentía que me quedaba sin aire debajo del agua, pero sin darme cuenta me tranquilicé y pude darme cuenta que, aún estando debajo del agua, podía respirar sin problemas. Hasta ese momento comprendí que en aquel maravilloso lugar llamado paraíso no existía ni el principio ni el final, como lo hay en la tierra. Ahora tenía el conocimiento de que cualquier individuo o ser vivo que entrara en este lugar de fantasía destinado a vivir sin preocupaciones de la vida mundana, por ejemplo, de qué me voy a alimentar o de qué me voy a morir. En este sitio solo existía felicidad interminable para los moradores. Seguí recorriendo aquel bosque y no terminaba mi asombro a cada paso que daba. Pasado un tiempo, tomé una vereda que se encontraba en medio de unos matorrales de plantas exuberantes, hasta que pude observar a lo lejos otra cortina de diamantes, como la de la entrada a este lugar, por lo cual me apresuré a mi andar hasta llegar a ella. Ya estando parado frente a ella, había algo que no concordaba con la primera cortina de diamantes, ya que esta cortina no desprendía luz, como si se hubieran transformado los diamantes en vidrios. No me lo podía explicar, por lo cual decidí cruzar aquella cortina para ver qué había detrás. Y al momento de cruzarla, una ráfaga de fuego frente a mí, la cual me cegó por unos instantes. Ya después de recuperar la vista, pude observar este nuevo paraje, el cual era aterrador, rodeado de piedras y de oscuridad y de fuego. En medio de aquel lugar se encontraba también un río, como en el paraíso del primer lugar, pero este río no tenía agua, tenía lava incandescente cruzando por todo el lugar de un lado hacia otro. Comencé mi recorrido por este horno inmenso. Después de unos instantes que duró mi camino, me decidí a subir en una especie de piedra muy grande que se encontraba del lado del camino por el cual transitaba. Y al estar encima de aquella gran piedra, a lo lejos, pude distinguir unas figuras humanas que se encontraban a lo lejos. Se podían distinguir que estaban encadenadas de pies y de manos y de su cuello, y además de tener en sus manos un pico en el cual golpeaban una y otra vez aquella montaña. En medio de aquel, me bajé de la piedra y tomé una vereda por la cual llegaría a aquella montaña en la que se encontraban aquellos seres humanos. Después de unos instantes llegué a aquel lugar y de inmediato quise comunicarme con esos seres que, más que humanos, parecían esqueletos humanos llenos de tizne negro en todo su cuerpo. No traían ropa. Se observaba que sus cuerpos estaban quemados por todas partes. Quise comunicarme con ellos y no respondían a mis llamados. Se encontraban de espaldas, por lo cual me acerqué más a uno de ellos y lo toqué en sus hombros para que volteara a verme. Y al momento de tocarlo reaccionó y volteó, y al mirarme, estando frente a mí, mi cuerpo vibró y se estrujó al verlo.
ya que su boca se encontraba cerrada, como si alguien la hubiera cosido con aguja e hilo, al igual que sus oídos, y después habían sido quemados. Quedé aturdido con esa imagen, inmóvil ante esa escena, pero la figura que se encontraba frente a mí regresó su mirada a la montaña que se encontraba detrás de él y siguió golpeándola con aquel pico que traía en sus manos. Todavía conmocionado por la imagen observada, me retiré de aquel lugar y continué caminando por una vereda que estaba cerca de esa montaña. Después de unos instantes, observé frente a mí una puerta de acero y apresuré el paso para llegar a ella. Y al salir de aquel lugar tan aterrador, no entendía lo que había pasado en ese lugar de los infiernos y no comprendía cómo esos seres humanos fueron denigrados y maniatados a ese punto, al igual que su espíritu y su cuerpo. Al llegar a la puerta de acero me detuve frente a ella y al notar que había una inscripción que estaba colocada encima de ella y al leerla manifestaba lo siguiente: este es el paraíso de los hombres. Quedé muy desconcertado con aquel mensaje. ¿Cómo podía ser el paraíso de los hombres aquel lugar tan terrible? ¿Cómo podía ser el paraíso de los hombres si los acababa de ver como un esqueleto humano, sin boca, sin oídos, sin ninguna convicción más que la de golpear con un pico la montaña, de roca y de fuego, en la que estaban encadenados? No podía comprender y la cabeza me daba muchas vueltas. Crucé la puerta de acero que se había abierto justo cuando me encontraba frente a ella y al momento de salir de ella también se cerró de manera intempestiva, regresando al bosque tenebroso en el que me encontraba antes de entrar en aquel castillo. No sabía exactamente qué había presenciado dentro de aquel misterioso lugar. No entendía qué ocurría en esos parajes tan diferentes. Seguí meditando los dos entornos que conocí en ese castillo. Continué caminando por las veredas de aquel bosque oscuro y triste. Pero ahora, a diferencia del inicio, se encontraba en un profundo silencio, que el cual me desconcertaba aún más. Y eso, en vez de calmarme, me producía más desesperación y un agobio muy fuerte. Estos sentimientos me ponían en alerta y hacían que volteara de un lugar a otro esperando a encontrar algo espeluznante. Seguí caminando por un largo tiempo hasta que pude distinguir un edificio poco convencional para aquel bosque, ya que tenía encima de un enorme letrero escrito museo. Me pregunté, ¿un lugar de exhibición en medio de un solitario bosque carente de cualquier forma de vida? Me apresuré hacia aquel lugar, el cual llegué en unos segundos y estando fuera de él me di cuenta que el letrero tenía más información y el mensaje completo era el siguiente: Museo, bestias del mundo civilizado. Seguía sin comprender lo que quería decirme aquella inscripción. Me dispuse a entrar, la puerta estaba, me dispuse a entrar con la puerta y que tenía el seguro puesto, por lo tanto la abrí y escuché un gran rechinido. Y comencé a entrar, ya estando adentro me di cuenta que estaba dividido en 5 áreas de exhibición. Y cada una de ellas tenía un acceso distinto. Cada sala tenía un nombre diferente y se encontraban justo al lado derecho de la entrada, por lo cual caminé y me decidí a entrar a la sala que tenía más cercana a mí, la cual tenía por nombre Animales de Terror. Entré en aquella sala que estaba conformada por varias pantallas donde se mostraban los peores actos de los grupos terroristas en el mundo. Grupos armados, grupos criminales y otros muchos grupos que fundan su poder en el terror del mundo, que no se detienen ante nada, sean hombres, mujeres o niños. No existe nada encima de su legado de terror.
y de miedo. Hubo una escena que me estrujó hasta el último de mis huesos. En esa escena, una persona vestida de negro, encapuchada y armada con varias armas, tenía su insignia de su grupo terrorista justo en el corazón de su ropa. Estaba parado detrás de un joven muchacho que estaba llorando, sosteniendo en sus brazos a su mamá muerta después de un atentado en su ciudad. El terrorista justo detrás acciona su arma justo en la cabeza posterior del joven, y la cual termina hecha pedazos, para que tiempo después madre e hijo queden muertos en medio de la calle bañados en sangre, ante la incomprensión de un mundo rebasado por el odio y por la destrucción. Terminé espantado y muy triste, no podía entender y aceptar tal escena pudiera pasar en el mundo en el que yo vivía. Salí de aquella sala un tanto bloqueado de la mente para seguir mi recorrido por este singular museo, y me dispuse a entrar a la siguiente sala. Antes de entrar, leí el nombre que tenía asignado y este decía: Fieras Aniquiladoras. Al entrar dicha sala, en medio se encontraba un sillón que tenía frente a una pantalla inmensa. Antes de encenderse o mostrar alguna imagen, se escuchó una voz que me decía: prepárate para ver el lado oscuro de la sociedad civilizada, hambrienta y obsesionada de poder, hasta el punto de aniquilar a quien se interponga en su camino. Las escenas que se pudieron observar era la de un dictador que hubo en un país que tenía en la pobreza a su pueblo hambrienta, y por el otro lado un grupo de personas reducidas conservaban el poder y la riqueza de toda la nación. La sociedad era sumisa y llena de miedo, pero también había gente que no estaba de acuerdo con la vida que llevaban en el país. Sobre todo los jóvenes y estudiantes se unieron y así comenzaron a aparecer las primeras protestas contra el sistema y exigir derechos y tratos dignos. Estos hechos enfurecieron al dictador al grado de sacarlo de toda razón, por lo cual convocó a las Fuerzas Armadas por un lado y por el otro intentó negociar con los inconformes. Al término de las imágenes, el dictador citó a los inconformes en un palacio para cerrar las negociaciones y establecer acuerdos. Sin embargo, todo era una trampa. Cuando los quejosos llegaron al lugar de encuentro, el ejército ya estaba trincherado. Casi al final de la proyección se ve al gobernante situado en el balcón presidencial. En la parte de abajo se ve a los denunciantes con sus pancartas y su júbilo por las negociaciones. De pronto el dictador levanta su brazo derecho donde portaba un pañuelo blanco en su mano y lo comienza a ondear de un lado a otro. Eso desconcertó a los protestantes, que no sabían qué significaba ese gesto, aunque lo descubrirían después. Al paso de unos segundos de este hecho, se oyó el estruendo de las ametralladoras y de los gritos desgarradores de la gente que se encontraba en aquel palacio. Los militares disparaban sin misericordia contra la turba sin miramientos, fueran niños, jóvenes, adultos o cualquier tipo de ser humano. Los muertos comenzaron a caer por cientos y el suelo se tiñó de color rojo, al igual que el cielo. Termina la escena con la frase presidencial: el orden lo es todo y quien esté fuera de ese orden está destinado a su destrucción. Terminé enmudecido después de la crudeza de esas imágenes y de los sonidos tan desgarradores. No entendía cómo se puede clasificar a las personas de un país en dos tipos de ciudadanos. El primero, los ordenados, los sumisos ante un gobierno fuera como este fuera, y los segundos, los inconformes que luchan por la igualdad de derechos, por los derechos, por cambiar a modificar lo que está mal, en la búsqueda de una libertad que no entienden esos gobernantes, que no pueden ver más allá de su egolatría y de su vanidad. El orden que ellos pregonan es el suyo propio, sea justo o injusto, y las personas que no estén dispuestas a obedecerlo serán eliminados de la faz de la tierra. No podía creer algo tan cierto y al mismo tiempo tan fuera de razón.
Salí de aquella sala para continuar con mi recorrido en la siguiente área del museo que tenía por nombre Bestias de la Fe. Ya estando adentro, esperando que se iluminara la pantalla que tenía frente a mí, se mostró un escrito de un ex pastor de alguna iglesia, el cual decía: la fe es algo muy hermoso y que invita a alimentarla cada día. Pero existen hombres que saben de ese gusto por la fe, que trafican y lucran con ese sentimiento, coaccionando a las personas tanto económicamente como intelectualmente, llevándolas al colapso mental, de no poder decidir por sí mismos, a no tener un reconocimiento propio. Un razonamiento propio hace que el mundo quede reducido al tamaño del grupo o de la iglesia, que en casos extremos llevan a actos de devoción, suicidios por la fe. Ya que terminó de mostrarse aquel escrito que solo pudo llevar a cabo una persona que estuvo dentro de una de estas iglesias, que a veces son infiernos dentro de la misma tierra, al término del mensaje se proyectó la imagen de un lugar amplio con adornos religiosos en todas partes. Se encontraba un número considerable de personas, todas vestidas de blanco. Había niños, jóvenes, adultos recostados todos en el piso, inertes. Tenían el símbolo de su iglesia en el corazón de sus ropas. Había familiares postrados, juntas en el piso, niños y niñas junto a sus padres o madres, todos sin vida. Y en una pared al fondo de la habitación, la imagen de su líder espiritual y una frase colocada ese día: ya cumplimos con este nivel, ahora hacia la vida eterna. Me cuestionaba al salir de aquella habitación cómo era posible que se lucrara con el miedo divino, cómo los narcotraficantes obtienen un beneficio de la adicción de las personas, cómo se podía concebir que las vidas de las personas sean vistas como un mercado, el cual se puede explotar. Es increíble que esto ocurra, pero todavía es más increíble que todos los medios de comunicación informen sobre estos hechos tan lamentables y que aún siga habiendo personas que continúan creyendo y poniendo su esperanza en estos líderes espirituales. Seguí caminando hasta llegar a la próxima sala, la cual tenía por nombre Hombre, Bestia del Hombre. El título me llamó mucho la atención, así que me apresuré a entrar a aquella habitación y, estando adentro, me ubiqué en una silla que había frente a la pared de pantallas que tenía ese lugar. Después de unos instantes de llegar, las lámparas comenzaron a encenderse y a mostrar el contenido. Era un material audiovisual, una especie de película que tenía por nombre Hombre, Bestia del Hombre. Crímenes del hombre contra sí mismo. Las escenas que se postraron frente a mí eran de violaciones de hombres contra mujeres, de padres contra sus hijas o hijos, de esposos contra sus parejas, de penetraciones de objetos contra homosexuales o bisexuales, el de asesinatos sin distinción de estrato social, raza, religión, lazo familiar, edad, sexo o cualquier otra consideración. Homicidas que disfrutan el arrebatar una vida sin piedad ni misericordia, fusilamientos contra grupos de personas, la creación de enfermedades, de contaminación de aguas y mares, entre otros muchos actos abominables. Me di cuenta que todas esas reglas fundamentales de convivencia en la sociedad, como son la familia, en cualquiera de sus expresiones, el respeto, la moral, entre otros elementos de la conducta social, que favorecían la armonía en los grupos sociales, eran cosas del pasado, caducos, fuera de moda. Terminó la proyección de esta sala, que me dejó un amargo sabor de boca, y en general todo lo observado en este tétrico y oscuro museo, reflexionando en mi cabeza. Siempre había visto estos terribles actos como los asesinatos, violaciones y tantos hechos que los hombres se hacen en contra de ellos mismos, pero mi percepción era como si fueran elementos aislados y sin ningún tipo de correlación, una falla en el sistema, pero que en forma general la sociedad funcionaba de manera correcta. Pero ahora descubro que estos hechos no son aislados y que no están desligados unos de otros.
donde se demuestra cómo la sociedad ha dejado de poner énfasis en los valores sociales y humanos, donde el dinero ha reemplazado a todos los valores humanos, solo lo que vale importa. Y hablando de valor, el valor económico. Salí de aquella sala para meditar un poco y descansar la mente antes de entrar al último lugar con un poco menos de impacto mental, después de las crudezas observadas en las salas anteriores. Mientras descansaba en el pasillo donde se encontraban los accesos a las secciones del museo, me dispuse a leer la inscripción que me faltaba. Ambición, poder y destrucción, característica de la bestia civilizada. Al entrar a la sala había en medio una cama y en el techo una pantalla de dimensiones inmensas, que cubrían casi todo el techo de la habitación. Me acosté en dicha cama y momentos después inició el material con una pregunta. ¿Es posible nombrar o describir a las bestias del mundo civilizado? Después de esa pregunta, las imágenes y escenas se proyectaron en esa pantalla inmensa y dichas imágenes eran grotescas, donde países poderosos invaden a países pequeños y débiles, apropiándose de sus valores a costa de lo que sea, llámese asesinar, torturar, destruir ciudades enteras, con el único fin de ver sus intereses cumplidos, para ser cada vez más ricos y poderosos y así gobernar el mundo, no importa que lleven manchadas de sangre las manos de inocentes que tuvieron que pagar el precio de la ambición de los demás, que tarde o temprano esa ambición de poseer todo terminará con el mundo en el que vivimos y nosotros junto con él. Al término del material se exhibió una carta de una persona que en su país fue invadido y en dicha carta anotó sus últimos pensamientos antes de morir. Nos robaron, nos golpearon, nos violaron a nuestras mujeres, pisotearon a nuestro país, destruyeron nuestro hogar sin importarles nada más que su desenfrenada obsesión por el poder. Pero hay algo que no nos quitaron y que nunca tendrán, que es nuestra dignidad y orgullo como personas. Todo terminó el material, me levanté de aquella cama, abandoné la habitación y también aquel museo tan discordante, el cual me había abierto los ojos a la crudeza del mundo en el que vivo. Pensaba y meditaba todo lo observado en esas salas, mientras no paraba de caminar hasta que llegué a una puerta de madera muy grande al final del pasillo. Al cruzarla regresé al bosque oscuro donde me encontraba antes de entrar al museo. Continué mi camino por aquel bosque, el cual estaba lleno de elementos que sobrepasaban el entendimiento humano. Seguí caminando por un sendero, que cruzaba el bosque, oyendo y viendo cosas que no podría describir. Quejidos, gritos desesperados, buscando un consuelo que a lo mejor en otro mundo no encontrar. Continué el camino, no importando el tétrico escenario, no descansé mucho tiempo, hasta que llegué a un lugar donde sobresalía un árbol gigantesco. Su figura era imponente, casi podría asegurar que la punta del árbol podría tocar el cielo. Me impresionó sobremanera, aparte su grandeza física, era todo lo opuesto a los demás árboles que habían en aquel lugar. Tenía un brillo propio que irradiaba a su alrededor, pero también era evidente que gran parte de sus hojas estaban marchitas, secas, las cuales se desprendían del árbol y caían al suelo como si fueran manzanas, ya en un estado de maduración. Había una cerca alrededor de aquel árbol, la superé, quería estar estar a menos distancia y verlo acercando, quería estar más cerca y verlo a menor distancia. Acercándose al árbol observé que en la base tenía una inscripción como si lo hubieran hecho con una navaja de proporciones gigantescas, y la cual decía, vida. Después de leer aquello me preguntaba, ¿por qué se llama vida? ¿Qué significaba ese árbol de dimensiones sobrenaturales? No comprendía lo que se postraba frente a mí.
Mientras más caminaba, las hojas de ese gran árbol seguían cayendo y a poco iba perdiendo su luminosidad, como si estuviera muriéndose a cada minuto que pasaba. Por lo cual me detuve mi camino, ya que me sentía triste por aquella situación, por lo cual me di la media vuelta para salir de ahí y regresar al sendero del bosque. Pero al voltear se presentó frente a mí una figura humana vestida de negro y una capucha también de color negro, la cual no permitía ver su rostro. Al verlo, de pronto me asusté demasiado, haciéndome para atrás para tener un poco más de espacio entre él y yo. Un poco tiempo después me tranquilicé y tuve el valor para preguntarle: ¿Tú quién eres? Y él contestando casi de inmediato con una voz muy fuerte: ¿Tú quién eres y qué haces junto al árbol de la vida? Refuté asombrado: ¿El árbol de la vida? A lo cual él respondió con la misma voz fuerte y dura: Tonto, ¿qué no sabes que en este árbol está tu alma, la cual te hace vivir y está representada por cada una de las hojas que tiene en su follaje? Cada una de ellas es una vida y el árbol en su conjunto es el mundo en el que vives tú y la humanidad. Le cuestioné después de decirme aquello: ¿Cada hoja que se le cae al árbol es una persona que muere? A lo cual me respondió: sí, así es. Y le volví a cuestionar: ¿y por qué está perdiendo su luz? A lo cual, ya en tono más enfurecido, me contestó: ¿y por qué me lo preguntas a mí? Ustedes humanos, que se dicen ser animales racionales, tanto alardean ser inteligentes, ¿qué han hecho con el alma que se les dio? Y de repente se acercó al árbol y se agachó con su mano, tomó un puño de hojas secas y marchitas, poniéndomelas frente a mí, exclamando: Dime de quién es el culpable de que estas inocentes almas hayan terminado. ¿De quién es la culpa? Respóndeme, ser racional e inteligente. ¿Cómo se hacen llamar con conceptos tan impropios para bestias con forma humana? En su afán de satisfacer sus pasiones y ambiciones, destruyen todo y enferman el mundo que se les dio y van matando a su alma, que tarde o temprano se seca y se marchita, y la cual se desprende y cae del árbol, provocando que se vayan muriendo poco a poco hasta que al final llegue el día de la tala final. ¿Tala final? Repliqué desconcertado. Contestó alterado y fuera de sí: se va a cortar el árbol de la vida para darle paso a un nuevo mundo, a un nuevo árbol con un nuevo tipo de hojas. Exclamé desesperado: será la destrucción de la humanidad. Contestándome duramente: ¿y tú qué piensas que iba a pasar? Ustedes provocaron su degeneración y por lo tanto pagarán con su destrucción. No solo destruyeron su vida, sino también el medio ambiente con sus descubrimientos y sus experimentos, que nunca tuvieron como objetivo preservar la vida, sino el conseguir más poder a costa de lo que fuera, a pesar de que significara la muerte de su propio mundo. Me quedé sin palabras después de todo esto que me decía. Tomé el valor para hacer una pregunta más: ¿quién será el encargado de talar el árbol de la vida? A lo cual me contestó con voz triste y resignada: seré yo, que he sido siempre su guardián y protector. Yo me encargaré de cortar. No lo podía asimilar que me estuviera diciendo que mi mundo iba a terminar y yo junto a él. No podía entrelazar una idea con la otra. Mi mente en ese momento se encontraba bloqueada. Solo podía pensar en mi familia, en mis amigos, en mi mundo que yo conocía, en el cual había crecido y en el cual había aprendido a pensar sobre lo que pasaba a mi alrededor, y no podía aceptar que aquel ser oscuro me decía. Lo último que me comentó antes de irse: para que los seres humanos conciban las ideas o sentimientos más bellos y nobles, cuando están para que los seres humanos conciban las ideas o sentimientos más bellos y nobles, son cuando están frente al abismo, porque solo lo bueno aparece cuando ya es inevitable el caos.
y no cuando pueden desarrollar esas grandes facultades de amor y entendimiento para vivir en armonía consigo mismo y con todo lo que les rodea. Es triste, pero ese es uno de los grandes errores de la humanidad y por el cual han marcado su propio destino. Bueno, amigos y personas que tuvieron a bien de checar este material, les agradezco su presencia, espero sus comentarios aquí y en nuestras redes, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, que ahora se llama X, y YouTube. Espero que les haya gustado. Este fue el material 2 de la novela Vida, de mi autoría, y esperen los próximos capítulos. Que tengan muy bonita noche. Recibimos comentarios sobre algún tema que quieran que tratemos y con todo gusto lo preparamos y lo presentamos. Que tengan bonita noche y hasta pronto.